que dice así. Se debe diseñar un secador rotatorio de calentamiento directo con aire circulando en contracorriente. ¿Tá? Como tienen en la figura abajo, es un secador rotatorio en contracorriente. Para secar cloruro de sodio granulado, se desea producir 1500 libras hora de sal seca. El sólido húmedo se encuentra a 75 grados Fahrenheit, con una humedad de base seca de 0,25. Y el sólido deberá salir con una humedad en base seca inferior a 0,001. ¿Tá? A una temperatura estimada de 250 grados Fahrenheit. O sea, estos son todos datos del sólido. Entra una determinada humedad con una determinada temperatura y sale una determinada humedad con una determinada temperatura. ¿Tá? El aire de secado se dispone a 500 grados Fahrenheit y una humedad absoluta de 0,015. El secador será aislado térmicamente, pudiéndose despreciar las pérdidas al aire. Y se pide dimensionar el secador. ¿Tá? Ahí le dejé ahí abajo un esquemita, ¿tá? Donde tenemos datos, si se fijan. Tenemos datos de la entrada del sólido, de la salida del sólido y de la entrada del aire. No nos dicen qué flujo de aire tenemos, lo que en principio puede hacer un poco de ruido. Tampoco nos dicen la longitud del secador ni el diámetro del secador, que son todas cosas, por lo pronto, muy importantes, en el sentido de que cuando calculamos la humedad de salida del aire nos importa el flujo de aire. Cuando calculamos la ecuación de transferencia nos importa el diámetro del secador para poder calcular el flujo gravimétrico. ¿Ah? Y de hecho, cuando nos piden dimensionar, nos están queriendo decir que hallemos las dimensiones del equipo y condiciones operativas relevantes que logren los puntos anteriormente descritos. O sea, yo quiero partir de un sólido a 0,25, 75 grados Fahrenheit, y terminar con un sólido a 0,01 en humedad en base seca y temperatura de aproximadamente 250 grados Fahrenheit. ¿Tá? El aire que tengo para secar es de 0,015 en humedad absoluta y temperatura de 500 grados Fahrenheit. ¿Tá? Con eso elegí un secador, o sea, seleccioná el secador que quieras y las condiciones operativas que no estén fijas aún, como en este caso es el caso del flujo de aire, para poder lograr lo siguiente. Entonces, si se fijan, vamos a tener que encontrar diámetro, largo del secador, y el flujo de aire seco a impulsar. ¿Tá? Todo esto siguiendo lineamientos de diseño, como lo son esos que están ahí. Algunos, como por ejemplo el del diámetro y del largo sobre diámetro, son de característica constructiva. Pero otros, como por ejemplo el NTG, son de características económicas, si se quiere. O sea, yo voy a poder secar más, cuanto más flujo pase, pero al mismo tiempo estoy desperdiciando aire caliente de la salida. Entonces, en cierta manera, un compromiso entre tirar plata y ahorrar largo de secador. Y bueno, básicamente entonces la idea de este ejercicio cuando nos pide dimensionar el secador es hallar diámetro, largo, flujo de aire seco que cumpla con los lineamientos que aquí están escritos. ¿Está? ¿Alguna pregunta de la interpretación de la letra? Porque en principio dimensionar el secador puede ser bastante vago. Pero bueno, ahí más o menos expliqué qué es lo que vamos a hacer concisamente a partir de ahora. Bueno, entonces, nos dan la siguiente nota, que no es menor, ya que el sólido es soluble. La línea de During para la solución saturada de cloruro de sodio responde a la siguiente recta. O sea, eso es un vínculo entre la temperatura de ebullición de la solución y la temperatura del agua pura, a la misma presión. ¿Está? O sea, básicamente, este sólido granulado de cloruro de sodio es soluble y por tanto no podemos decir que va a llegar, cuando estamos hablando del periodo de velocidad constante,
no va a llegar a la temperatura del bulbo húmedo del aire. Esta temperatura va a ser distinta. ¿Qué tan distinta? Bueno, voy a tener que emplear esta relación en principio. ¿Ah? Pero no lo interpreten literal, o sea, ya vamos a ver, esto no es la temperatura de bulbo húmedo y esto es la temperatura de mi sólido. No lo interpreten de esa forma. Para interpretarlo va a haber que recurrir a la ecuación de transferencia de masa. ¿Ah? Básicamente, el hecho de que sea un sólido soluble, ¿tá? Nos va a afectar de la siguiente manera. ¿Por qué me dan la línea de During? La línea de During, si recuerdan y son memoriosos, estaba más vinculada a todo el tema de evaporación. ¿Recuerdan el APE? ¿Tá? ¿Recuerdan? El APE era el aumento del punto bulloscópico. O sea, básicamente era, yo tengo agua pura, quiero producir vapor a una cierta presión, lo logro a una cierta temperatura. Tengo agua en solución, quiero lograr vapor a la misma presión, voy a tener que calentar un poco más mi solución. O sea, tengo un aumento en el punto de ebullición. ¿Tá? Básicamente, para poner números y que quede más gráfico, si yo tengo agua pura a una atmósfera, va a entrar en ebullición a 100 grados. Si yo quiero generar vapor de agua, pero a partir de una solución de cloruro de sodio a una atmósfera, entonces voy a tener que calentarlo un poquito más. Dependiendo de la concentración, pueden ser, no sé, 5 grados más, 5 grados Celsius más, 10 grados Celsius más. ¿Tá? Pero en eso me afecta. ¿Tá? En el hecho de que yo, para lograr la misma presión de vapor, voy a tener que calentar un poco más la solución. ¿Tá? Y podemos hacer un análogo de eso si lo miramos desde el siguiente punto de vista. Yo mi solución la voy a tener, imagínense en este recuadrito que está acá, celeste, en el recuadro de la izquierda. La voy a tener generándome una cierta presión de vapor de agua y por ende una cierta humedad de saturación, una cierta humedad en la interfaz. La humedad del aire inmediatamente después, o sea, en la interfaz, inmediatamente después de que se termine la fase líquida, es la de saturación para el agua pura. ¿Tá? Entonces, si yo quiero generar una humedad de saturación, por ejemplo, ISAT, como la que puse acá, voy a tener que calentar el agua hasta una temperatura que yo le puse TSAT. ¿Tá? Ahora, si yo me enfoco en el recuadro de la derecha, que es mi sólido soluble, si yo quiero lograr que en la interfase, ¿tá?, tenga una cierta presión de vapor igual, en el caso anterior, tal que tenga una humedad de saturación ISAT idéntica en ambos casos, voy a tener que calentarlo hasta TS, siendo TS mayor a TSAT. ¿Tá? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Es un poco una explicación de por qué me va a ser útil la línea de During. ¿Sí? Porque la línea de During me da una relación justamente entre esta temperatura, que está acá, en el recuadro de la izquierda, ¿tá?, la temperatura de saturación del agua pura, me va a generar, o sea, va a estar en equilibrio con su humedad de saturación, la cual yo puedo sacar, por ejemplo, de un diagrama ciclométrico. Y si yo quiero esa misma humedad de saturación, voy a tener que calentar un poco más mi sólido soluble. ¿Está? Entonces es por eso que me va a ser útil la línea de During. ¿Está? Está bien, con la línea de During entonces yo voy a poder relacionar entre las temperaturas que están en equilibrio con I de saturación en ambos casos. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene
I de saturación con la temperatura de mi sólido. ¿Sí? O sea, ya vimos que la línea de During nos va a servir para relacionar las dos temperaturas de los dos casos. Ahora, ¿qué relación presentan la humedad de saturación con la temperatura del sólido? Bueno, lo que sucede es en el periodo de velocidad constante, ¿no? Porque estamos en un secador convectivo, adiabático, en el periodo de velocidad constante, lo que sucede es que toda la energía para evaporar, que si se fijan acá yo la escribí como un primer término, que es básicamente todo lo que yo evaporo, que depende de la transferencia de masa únicamente, y después cuánto me cuesta evaporar todo eso en términos energéticos, que es el lambda, y después la fuente que me va a suplir toda esa energía es únicamente la convección. ¿Tá? Entonces yo escribo ese calor que preciso como un coeficiente de transferencia de calor por convección del gas, como el potencial por el potencial de temperaturas. ¿Tá? Siendo la temperatura T la temperatura del gas y la temperatura S la temperatura del sólido. ¿Tá? Entonces, la relación que hay entre I de saturación y la temperatura del sólido está vinculada por esta ecuación. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo a la derecha la generación de la evaporación, o sea, la velocidad a la cual yo estoy liberando agua de mi sólido. Y me depende justamente del potencial. En el caso de la velocidad de secado constante, es la humedad de saturación. ¿Tá? Y del lado derecho tengo la temperatura del sólido, donde, bueno, el potencial térmico que me implica la transferencia de calor entre el gas y el sólido. ¿Tá? Entonces vamos a tener que usar estas dos ecuaciones en una. O mejor dicho, en una ruta, por ahí no en la misma. Ya que una me vincula la humedad de saturación con la temperatura del sólido y la otra me vincula la temperatura que tendría el agua pura con esa humedad de saturación. Y yo con esto sí puedo entrar a las relaciones de equilibrio de agua-aire. Con esto no, porque en el término de la derecha, voy a cambiar el color, ¿tá? Lo que está en rojo, esta ISAT-TS, es un equilibrio sí, pero no es un equilibrio agua-aire, es un equilibrio agua-sólido-aire, porque es soluble justamente el sólido. ¿Tá? Entonces yo para entrar al ciclométrico voy a tener que entrar asumiendo que estoy con agua pura, por así decirlo. Y después, una vez que yo obtenga esta temperatura de saturación, pasarla a la temperatura del sólido, para poder obtener cuál es mi temperatura del sólido. ¿Tá? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Lo vamos a ver igual a continuación, que creo que va a quedar más claro, pero por las dudas. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere que repita algo? No sé, a lo mejor no le quedó claro alguna cosa. Está. Entonces, para poner un resumen de lo que les estuve contando hasta ahora. En el periodo de velocidad de secado constante, ¿tá? Ya vimos que o sea, la energía que precisa evaporar toda esa agua se la va a dar únicamente la convección del aire, y donde por ser soluble, ISAT no es la humedad de saturación del aire ATS. O sea, si recuerdan el ciclométrico, si yo tengo un ciclométrico acá, voy a dibujar ahí más o menos, donde acá tengo la humedad, acá tengo la temperatura de bulbo seco, y yo tengo una curva acá de humedad relativa 100%, ¿no? Que es la de saturación, ¿tá? Lo que va a suceder es que I de saturación, ¿tá? I de saturación no es, o sea, no forma parte de un equilibrio con la temperatura de saturación, perdón, la temperatura del sólido, ¿tá? Esto no es así. Lo que ocurre es que en realidad los que sí están en equilibrio
es esa famosa temperatura que yo llamé Tsat. Yendo para atrás un segundo, capaz aclarando un poco las dudas de algunos. O sea, ISAT, esto que está acá abajo, la humedad que está en contacto en la interfase del aire con este líquido va a tener una cierta temperatura de equilibrio. ¿Tá? Ahora, esa temperatura de equilibrio no es la temperatura del sólido. Para hallar la temperatura del sólido voy a tener que usar la línea de During. ¿No? Como dice allá abajo, ISAT es la humedad de saturación a TSAT, cuyo valor puedo conocer utilizando la línea de During. Por lo tanto, no voy a poder conocer ISAT, o sea, la humedad de saturación, yendo al ciclométrico con los valores de I y T. ¿Sí? Como TS ya no es la temperatura de bulbo húmedo, yo no voy a poder, dibujando de nuevo un ciclométrico, yo no voy a poder poner mi punto IT y después hacerle la línea de saturación adiabática hasta que se cruce con la línea de saturación, y ahí yo ya puedo decir, bueno, esta es mi temperatura del sólido. Yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque el sólido es soluble. ¿Tá? Y no solamente no puedo hallar la temperatura del sólido, esta, que está acá, tampoco va a ser la humedad de saturación. Entonces, conocer I y T no me va a permitir, mediante una línea de saturación adiabática, conocer cuánto es ISAT y TS. Lo que sí me va a permitir es utilizar la relación de arriba. ¿Tá? Si yo conozco IT, o sea, las condiciones del aire, yo puedo, utilizando la relación de balance de la ecuación de transferencia de energía en el periodo de velocidad de escape constante, puedo hacer la siguiente ruta, ¿tá? Que vamos a desglosarla para que termine de quedar claro qué es lo que estamos haciendo bien acá. ¿Tá? Yo tengo una temperatura TS, para que no se ve nada con ese color, voy a cambiar otro color. Supongo temperatura TS, y con During yo puedo decir la temperatura que tendría mi agua en el equilibrio. O sea, el agua pura en equilibrio con el aire, generando la misma presión de vapor, tendría esta temperatura Tsat. ¿Tá? Luego, entonces, yo podría averiguar cuánto es ISAT, ahora sí, yendo al ciclométrico, por ejemplo. O con cualquier correlación de presión de vapor de agua con la humedad. Y después verifico esta ecuación que está acá arriba. ¿Tá? Porque yo ya supuse que ya conocía I, supuse que ya conocía T, y lo que formó parte de mi ruta fue el TS, y ahora logré calcular la humedad de saturación. ¿Tá? Entonces, puedo verificar si se cumple esta ecuación. Si se cumple esta ecuación, el valor que yo supuse de TS es correcto. ¿Tá? Ahora, ¿de dónde saco, por ejemplo, los coeficientes de transferencia de masa y transferencia de calor? Bueno, puedo ahorrarme el trabajo un poco y puedo utilizar la relación de Lewis, que me da un vínculo entre, si recuerdan, el calor húmedo, el coeficiente de transferencia de calor y el coeficiente de transferencia de masa. ¿Tá? Con eso yo puedo reescribir mi ecuación de transferencia para que quede de la siguiente manera más sencilla. ¿Sí? Si yo conozco I y T, ya puedo saber cuánto es T sub S, ya puedo saber cuánto es el lambda. Así que no tengo inconvenientes de resolver la ecuación desde este punto de vista. ¿Está? ¿Alguien tiene una duda ahora que ya está la ruta puesta y que a lo mejor puede haber quedado un poco más claro? Una pregunta, ¿el calor húmedo ahí cómo lo sacarías entonces? O sacás el lambda primero y ahí. Bueno, claro, el calor húmedo es justamente eh, el C sub P del aire seco, ¿no? Más, ¿qué le sumas? La humedad del aire por el CPV de vapor. Entonces,
Está bien, yo todavía no lo sé, pero si supiese I y T, yo podría calcularlo, porque si yo supiese I, estos son constantes, prácticamente independientes de la temperatura, pero además conozco la temperatura igual, o sea, también podría conocerlos. ¿Está? Entonces, todo este balance, o mejor dicho, toda esta ruta, parte de la base que yo ya conozco I y T. ¿Por qué? Bueno, porque yo preciso cerrar mi ruta con este paso. Y para ir a la ecuación de transferencia de energía, yo voy a precisar saber cuánto es mi I y cuánto es mi T. ¿Está? ¿Queda un poco más claro ahora? Gracias. Bien. Una pregunta, ¿SI Sí. es el I solo o es una media entre S y el de saturación? Bueno, es una buena pregunta. En este caso yo lo estuve asumiendo como que en realidad era, en el ejemplo que yo di, puse recipientes. Cualquier par de puntos, o sea, a lo largo de tu curva, voy a ir un poco para atrás, donde tenía el dibujo de... Acá, voy a borrar esto. Cualquier punto, o sea, si vos te parás acá, por ejemplo, ¿tá? Vos te parás acá, y en este punto, vos me das tu I y tu T, van a cumplir la ecuación. Si vos te parás acá, ¿no? Y medís cuánto es tu I y tu T, prima, porque van a variar dentro del secador, van a cumplir la ecuación. O sea, punto a punto se cumple esa ecuación. Por ejemplo, yo podría conocerlo, por decir un punto, al comienzo de la zona de secado constante. ¿Tá? Si yo me tomo la temperatura TGD, la humedad de entrada al periodo de secado constante, van a cumplir la ecuación. Que todavía no lo sé, por eso fue lo que dije. Si yo supiese I y T, o sea, si supiese en algún punto de la velocidad de secado constante cuál es la humedad y temperatura de mi aire, entonces yo puedo utilizar la ecuación. Pero como no los conozco, tengo que procurar hallarlos. ¿Quedó claro eso? Creo que sí. O sea, ¿qué pasa? Punto a punto en el secador, o sea, a medida que el aire va avanzando en el secador, por ejemplo, vos te parás, vos tenés tu secador, vamos a hacer un repaso un poco más grande. Vos tenés tu secador, ¿qué podés tener? Podés tener eh, tres zonas. Podés tener una zona 1 que se corresponde, o mejor dicho, este es un modelado de la realidad. La realidad se comporta de una forma y el modelo se comporta de otra. Pero el modelo trata de imitar la realidad. Cuando vos ponés a secar cualquier cosa, naturalmente, como vieron en la clase con Jorge, hay una tendencia a que al principio se tiene un periodo de velocidad constante y después un periodo de velocidad lineal decreciente, más o menos, ¿no? Entonces, lo que se trata de replicar con este modelo sencillo es un primer periodo en el cual vos le podés alimentar un sólido que está a una temperatura distinta a la de bulbo húmedo, que sabemos que es la temperatura, o más que la temperatura de bulbo húmedo, a la temperatura de equilibrio para el aire de entrada. Por ejemplo, en este caso, al ser un sólido soluble, la temperatura TS no va a ser la misma temperatura de la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, en la zona 1, lo que sucede es un aumento de la temperatura hasta la temperatura de equilibrio para las condiciones del aire. ¿Tá? Después tenés un periodo de velocidad constante, en donde sea todo el secado, independientemente si se seca, o sea, ¿qué quiero decir? Independientemente de si vas por debajo de la humedad crítica o no, todo lo que vas a secar, lo vas a secar acá, en la zona 2, en el periodo de velocidad constante. ¿Tá? Y cuando secás por debajo de la humedad crítica, lo que ocurre en la realidad es que tu sólido se empieza a calentar.
Entonces, lo que hace el modelo es agregar una zona 3, en donde solamente hay transferencia de calor, al igual que en la zona 1, y se calienta el sólido hasta la salida. Pero la transferencia de masa se ocurre íntegramente en la zona 2. ¿Está? Entonces, primero que nada, ¿alguien tiene alguna duda respecto de el modelo que estamos manejando para el secador rotatorio, por ejemplo, secador continuo? ¿Está? Es un modelo que trata de imitar la realidad. ¿Está? Entonces, vamos a centrarnos ahora en el periodo de velocidad constante. Si yo estoy en mi secador, suponete que ya pasé mi largo en el cual yo llegaba a la temperatura TS. Bueno, a partir de ahora, durante todo el rango, durante toda la zona 2, durante todo el largo de mi equipo que estoy en zona 2, lo que va a suceder es justamente, ¿tá?, la temperatura de mi sólido va a estar sección a sección, si se quiere, en equilibrio, por así decirlo, o va a estar verificando hecha la ecuación que yo puse un poquito más a continuación, voy a mover un poquito más, que es esta que está ahí. KI por el potencial de humedades por lambda es igual a HC por el potencial de temperaturas. ¿Por qué? Porque es un secador convectivo y adiabático. O sea, la única fuente de energía para la evaporación es el aire, y no hay pérdidas de aire, entonces, pérdidas de calor. Entonces, todo el calor que transfiere el aire va a parar a el sólido. ¿Está? Entonces, punto a punto, o sea, vos te vas parando en diferentes largos del secador y vas estando en equilibrio con ese aire. Obviamente, la humedad del aire acá, que está más cerca del comienzo, no va a ser tan grande, o sea, se va a seguir humedeciendo a medida que avanza en el secador. ¿Tá? Pero punto a punto se va a cumplir. O sea que yo esa ruta la voy a poder obtener sabiendo I y T en cualquier punto de mi secador. Por ejemplo, acá, bien al comienzo, si yo conociese cuánto es esta temperatura, que la llamamos normalmente TGD, y además la humedad en ese punto, ¿tá?, que yo le voy a llamar humedad 2, si yo conozco estos pares de puntos, entonces ya voy a poder calcular toda esta ruta que dije a continuación. ¿Tá? Espero haber dejado un poco más claro. Sí, sí, o sea, yo en realidad, perdón, lo que había preguntado en realidad por el I del que aparecía en el calor sensible. El I del calor sensible sería justamente el I de ese punto. Si vos estás tomando I y T en una cierta sección del secador, por ejemplo, a la entrada del periodo de velocidad constante, del punto de vista del aire, ¿no?, el TGD, bueno, tu I sería tu I de entrada. Yo lo llamé I2. Entonces vos ponés el C sub S como CPV, o sea, el calor específico del vapor por su humedad, más el C sub P del aire seco, y ese va a ser el C sub S que vas a usar en esta ecuación de más arriba. Ahí ¿Está? va, gracias. Ahí va, de nada. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿puedo conocer, como decíamos recién, una pareja de valores I y T en cualquiera, o sea, me sirve que sea, por ejemplo, el de esta sección? Si yo conozco la temperatura, esta que está acá, y la humedad del aire en ese punto que está ahí, entonces yo ya voy a tener el par I y T para esa sección. ¿Está? Ahora, no sé a lo mejor qué estarán pensando ustedes, pero yo tengo los datos del aire en esta entrada. Entonces, creo que mi mejor esperanza, mi mejor intento va a ser tratar de ver si yo puedo obtener las condiciones del aire I y T para mi entrada, o sea, el aire se mueve en este sentido, ¿no?, para mi entrada al periodo de velocidad constante. ¿Por qué? Bueno, porque principalmente yo conozco mi humedad acá. ¿Tá?
Y esta es una pregunta para ustedes. ¿Cómo varía la humedad durante la zona 3? Linealmente, No, no varía, bueno, varía linealmente, pero es una recta lineal muy particular. ¿A alguien se le ocurre? En la zona 3 únicamente hay transferencia de calor sensible, ¿no? Entonces, si yo no transfiero masa, alguien pregunta si es adiabáticamente. Yo estaba preguntando respecto de la humedad, no de la temperatura. Sí, mi secador es adiabático, ¿tá? Entonces, como decía, si mi humedad no varía, mejor dicho, si yo no tengo transferencia de masa en la zona 3, mi humedad no varía, ¿tá? Entonces, mi humedad al comienzo, o sea, al final de esta zona 3, ¿no? Desde el punto de vista del aire, una vez que llegó a este punto, va a estar a una cierta temperatura, TD, y la humedad va a ser la misma humedad que la entrada. ¿Tá? ¿Alguien no ve eso? ¿O quiere que lo repita? Tá, entonces, si mi humedad se mantiene constante, si alguien pregunta si puedo repetir. Bien, lo que tenemos en la realidad, vos podés acercar un sólido que está o más frío o más caliente, que es su temperatura de bulbo húmedo o de equilibrio, vamos a decirlo, TS, y lo que va a pasar es que a medida que se va secando, o sea, siempre a lo largo de todo el secado, va a haber una transferencia más, ¿no? Pero al comienzo se enfría o calienta hasta la temperatura TS, está un cierto tiempo con temperatura constante, mediante lo que dure el periodo de velocidad constante, y después, una vez que pasamos el periodo de velocidad constante, se tienen velocidades de secado lineales o curvas, y lo que sucede es que la temperatura del sólido va aumentando progresivamente. ¿Tá? Eso es en la realidad. En este modelo tratamos de emular la realidad de la siguiente manera. Vamos a concentrar como que todo nuestro secado es justamente en el periodo de velocidad constante, ¿tá? Que es mi zona 2. Entonces, únicamente, ¿tá? Únicamente se va a transferir masa en mi zona 2. ¿Tá? En la zona 1 y en la zona 3 se va a transferir únicamente calor. ¿Tá? ¿Por qué es eso? Bueno, porque el modelo se hizo así. El modelo quiere emular las condiciones de secado normales, en las cuales al principio la temperatura varía hasta la temperatura de saturación, por así decirlo, que generalmente es muy próxima a la temperatura de bulbo húmedo. Y después, una vez que se pasa la humedad crítica, la temperatura del sólido comienza a aumentar ligeramente cada vez más. ¿Tá? Entonces, para eso se designaron dos zonas. Una zona 1, en la cual, en este caso yo puse como que se calentaba el sólido hasta la temperatura de saturación, y después una zona 3, en la cual se calienta el sólido hasta la temperatura de salida. ¿Tá? En la realidad el secado se da a lo largo de todo el secador. Pero en este modelo lo aproximamos a que solamente se intercambia masa en una parte que es bastante grande, llamada zona 2. Y después en la zona 1 y la zona 3 solamente se transfiere calor. ¿Tá? Entonces, si solamente se transfiere calor, la humedad del aire en el punto TD va a tener la misma humedad que la que entró al secador. ¿Tá? Entonces, si bien la temperatura va a cambiar porque en la zona 3 hay un intercambio de calor, la humedad va a ser la misma. Eso después
si yo hiciese una gráfica, voy a hacer una gráfica de la humedad en verde, ¿tá? A lo largo del secador. Entro a una cierta humedad, que es constante, y después aumenta esa humedad dentro de la zona 2 hasta la zona 1, en la cual se mantiene constante de nuevo. ¿Está? Entonces, como yo ya tengo el dato de la humedad de la entrada, yo ya conozco cuánto es la humedad en el punto TD, por decir algo. ¿Está? Entonces, en este punto, que es el punto TD, o el punto D, vamos a llamarle para no decir TD, tengo una temperatura que es TD y una humedad que es igual a la de entrada, que ya la sé, que es 0,015. Entonces, conocer IT en algún punto del periodo de brisa constante es mucho más fácil al comienzo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo cuánto es la humedad en un punto, que es justamente al comienzo. Entonces, lo que me restaría averiguar, como este ya lo tengo de letra, el I2 ya lo tengo de letra, lo que me restaría averiguar, en cierta manera, es este TD que está acá. Ahora, ¿cómo lo puedo averiguar? Bueno, justamente, yo tengo al principio toda una zona dedicada a variar la temperatura de mis dos corrientes. Entonces, en principio, yo lo que podría es tratar de plantear un balance de calor en la zona 3, tal que yo pueda averiguar cuál es mi temperatura TD. Sabiendo TD, yo ya conozco I2, y por ende conozco un par de puntos IT, para los cuales poder hacer mi ruta y poder saber cuánto es mi temperatura TS. ¿No? Entonces, planteándome un balance de calor en la zona 3, lo que tengo es lo siguiente. Flujo, lo que vendría a ser flujo de sólido seco, ¿no? Cuidado con el sólido seco. Lo que vendría a ser el C sub S del aire, pero para el sólido húmedo, yo le llamé C sub SH. Ahí abajo pueden ver cómo es la expresión del C sub SH. Y sale de simplemente agrupar lo que vendría a ser el balance de calor para el sólido y para el agua, lo agrupa todo en un término que es el C sub SH. ¿Tá? Calentándose desde la temperatura TS, mírenlo en el diagrama arriba. Estoy al comienzo, o sea, el sólido se mueve en este sentido. Entonces, al comienzo estoy a TS. Al final estoy a 250 grados. ¿Tá? Entonces, la diferencia de temperaturas es entre el comienzo y el final de la zona 3, es 250 menos TS. Lo mismo para mi flujo de aire. El flujo de aire por el C sub S, ¿tá? Que el C sub S va a estar evaluado en algún punto, que no me importa, digo, o sea, va a estar evaluado con la humedad que es constante, ¿no? Porque no varía a lo largo de todo este punto. Entonces, va a estar evaluada la humedad de la entrada. O sea, I2, este I2 que está acá, es el de la humedad de la entrada, que se mantiene constante a lo largo de todo este secador. Perdón, se mantiene constante a lo largo de toda la zona 3, quise decir. Disculpen. ¿Está? Y obviamente la diferencia de temperaturas es la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. ¿Está? Porque va en este sentido. Bien, ¿alguna duda de esto? Simplemente un balance de calor. Si no les quedó claro, digo, párenme y pregunten. Mucho mejor sacarse las dudas ahora y queda mucho más claro, creo. Entonces, si yo conociese WAS, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Yo lo podría conocer. ¿Por qué? Porque si recuerdan, voy a ir un poquito para atrás, un poquito bastante en realidad, ya me están diciendo acá abajo, si se fijan acá en el dibujo, y bueno, y en la letra, que el sólido de salida es 1500, y que quiero que salga con una humedad inferior de 0,01. ¿Tá? O sea, básicamente, yo puedo calcular cuánto es mi flujo de sólido seco haciendo lo siguiente, ¿no? Flujo de sólido seco es igual a la producción a la salida que yo quiero, en este caso yo llamé WF, sobre 1 más la humedad en ese punto. 1 más
XF. En este caso se le llame XF o X2, es lo mismo, es esta X que está acá, es 0,01. Entonces yo ya puedo calcular cuánto es WSS, o sea, el flujo de sólido seco en mi sistema. ¿Está? Entonces, yendo de nuevo a las ecuaciones. Yo ya puedo calcular cuánto es el flujo de sólido seco. Esto, yendo al C sub S, yo saco la capacidad calorífica del fluoruro de sodio de internet, o de un libro. La capacidad calorífica del agua pura líquida es 1, en unidades inglesas. Ya tengo esta humedad, así que también ya tengo cuánto es el C sub S en la salida. Desconozco cuánto es la temperatura, pero bueno, es parte de mi ruta, después de todo. Puedo conocer cuánto es la humedad, el calor húmedo, perdón, del aire, porque yo ya conozco cuánto es I2, y también tengo las constantes de los calores específicos, pero no conozco, porque no me lo dice la letra, cuánto es el flujo de aire. Si yo conociese el flujo de aire, ya tendría perfectamente cuánto es la temperatura en ese punto TD, que es la temperatura una vez que el aire sale de la zona 3, ¿no? Y podría resolver el problema. ¿Está? Entonces yo ahora, en vez de decir, si yo tuviese I y T, podría resolver el sistema. Ahora cambié la pregunta a, si yo tuviese el flujo de aire seco, podría resolver el sistema. ¿Está? Y justamente, el ejercicio, como puse allí abajo, nos pide dimensionar el secador, donde el flujo de aire seco es una de las variables a dimensionar. O sea, está bien que yo deje mis cuentas en función del flujo de aire seco. ¿Por qué? Bueno, porque es una de las cosas que voy a fijar después. ¿Ah? Nadie me dice cuánto es, ni tampoco hay un valor correcto. Es una de las variables que yo voy modificando de a poquito para que se cumplan las condiciones operativas y las condiciones de mi operación. ¿Ah? Entonces, básicamente, no perdamos el foco de que voy a tener que dejar todo en función de WAS, Z y D. O sea, que son las tres cosas que no sé. ¿Está? Y entonces, lo que va a terminar sucediendo es que yo voy a tener todo el dimensionamiento térmico, que es básicamente averiguar cuánto es mi Z. Para hallar cuánto es mi Z, voy a tener que hacer un dimensionamiento térmico, en el cual voy a dejar variables como por ejemplo el flujo de aire seco y por ejemplo el diámetro. ¿Tá? Que son cosas que yo voy a seleccionar después según conveniencia y según el fabricante, ¿no? En el caso de las cosas constructivas. ¿Tá? Porque no se pierdan que nuestro objetivo final es dimensionar el secador. Para dimensionar el secador, yo voy a precisar todas las temperaturas. ¿Tá? Para dimensionar el secador, preciso todas las temperaturas. Ahora, yo no las voy a poder conocer sin conocer el flujo de aire seco, como vimos hasta ahora. Por ejemplo, TD la podría conocer si conozco el flujo de aire seco. TS la puedo conocer si conozco el flujo de aire seco. Entonces, lo que va a pasar es una cierta manera, una ruta iterativa, o sea, una ruta de diseño. Propongo un flujo de aire seco, calculo cuánto tiene que ser mi longitud de secador, vuelvo a ir para atrás en función del proveedor, vuelvo a proponer otro flujo de aire seco, y así voy iterando. ¿Está? Entonces, resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Y voy a empezar por el final ahora. Para dimensionar el secador, yo preciso conocer todas las temperaturas. Particularmente, para conocer TS. ¿Tá? Voy a precisar hacer la ruta que ya vimos anteriormente. ¿Tá? Que involucraba la ecuación de transferencia, esta que está allí abajo. Para conocer TS, preciso el flujo WAS y también puedo sacar TD en el camino. ¿Tá? Vamos a seguir entonces
tratando de averiguar las dos temperaturas que nos faltan para poder hacer el dimensionamiento térmico, que son TC y T1. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Bien, lo que vamos a seguir haciendo son balances de calor, ya que precisamos temperaturas. Entonces, el balance de calor en la zona 2 me va a dar justamente una relación entre variables que yo ya vi anteriormente, como por ejemplo la temperatura T, que todavía no la conozco, pero conociendo WAS la puedo conocer. ¿Está? Esto ya lo conozco, el C sub S, el calor húmedo de mi aire ya lo conozco. Cuánto es el flujo y la variación de las humedades del sólido ya los conozco. Básicamente esta ecuación es un balance de calor que solamente trabaja con parámetros que ya vimos y el parámetro que queremos conocer, que es la temperatura en el punto C, que vendría a ser la temperatura en el último punto de la zona 2. ¿Está? Este balance de calor sale, obviamente, como todos, de un balance de caja negra. Básicamente la interpretación que puede tener es la siguiente. Esto es la cantidad de agua que yo evaporo. ¿Está? Esto que está acá es la energía de evaporar esa agua y elevar la temperatura hasta la temperatura de salida, que es justamente TC. ¿Y quién paga por toda esa energía? Bueno, va a pagar el gas. ¿Está? Entonces, aquí lo que tenemos a la derecha es simplemente un balance de calor del gas. ¿Alguien tiene una pregunta respecto de este balance? Una pregunta, perdón. Sí. En las zonas 1 y 3, o sea, dijimos que solo había transferencia de masa, ¿no? Perdón, ¿cómo? ¿En las zonas 1 y 3? Que solo hay transferencia de masa. No, en las zonas Solo 1. transferencia de calor, digo. Ahí va. Sí, Ahí va. solo Ah, transferencia de calor. y en la zona 2 hay solo transferencia de masa o hay las dos, entonces. Bueno, lo que pasa es que la temperatura del sólido se mantiene incambiada, pues el periodo sea constante. Ahora, si te fijas, la temperatura de mi aire disminuye. O sea, quien paga por la energía necesaria para evaporar es el aire. El secado es convectivo, o sea, sí hay transferencia de calor. ¿Tá? Lo que pasa es que también hay transferencia de masa. Están acopladas. O sea, la transferencia de calor se da exclusivamente para la transferencia de masa. Podés verlo de esa forma. Ahí va. O sea, ¿Tá? a diferencia de la zona 1 y 3, que es para calentar Claro, o enfriar el otro. claro, en las zonas 1 y 3 se mantiene la humedad del aire constante, la humedad del sólido constante, y simplemente se enfría o calienta las diferentes corrientes, simulando lo que pasa en la realidad. ¿Tá? Es el único fin que tiene esa zona 1 y zona 3. Hacer un intercambio de calor sensible para poder dimensionar parecido a lo que pasa en la realidad. ¿Tá? Ahí Que va, obviamente gracias. ya sabemos, como dije, que la realidad no es así. La realidad no es que primero se calienta, después se transfiere masa y después se termina de calentar un poco más. Lo que pasa es que se va calentando al principio y transfiere masa al principio también. Y después sí se llega a una suerte de periodo de velocidad constante, pero hasta la humedad crítica. Después de la humedad crítica para abajo, aumenta la temperatura del sólido y también sigue transfiriendo masa. O sea, no es que vaya todo como por sectores. Este análisis por sectores es un poco más fácil de manejar con los números. ¿Tá? Es la única razón. Entonces, el balance en la zona 2 es un balance de caja negra. ¿Tá? O sea, los invito a que lo hagan realmente como un balance en caja negra que tienen una cierta entrada de aire, ¿no? Con una humedad I1 y una temperatura TD, o mejor dicho, una humedad I2, yo estoy llamando 2 a la salida, como pueden ver acá. Y después que va a salir a una humedad I1, ¿tá? Con una temperatura TC. Y después, bueno, el sólido, lo que pasa con el sólido es, entra a una humedad X1 con una temperatura TS y él se mantiene isotérmico. Entonces sale con una humedad X2
a una temperatura TS, perdón, porque se mantiene isotérmico. ¿Ya? Entonces, si plantean el balance de calor caja negra, deberían llegar a esto. ¿Ya? Que de nuevo, conociendo WAS, yo el resto ya lo podría haber sacado. Entonces yo puedo conocer cuánto es mi temperatura en la salida de la zona 2 visto desde el aire. ¿Está? Entonces también lo voy a agregar a la ruta. Bueno, ahí ya sustituí todos los valores que ya conocemos. Como les dije, yo calculé mi flujo de sólido seco con la producción sobre, o sea, esto es el flujo final sobre 1 más X2. ¿Está? Después el resto son valores que ya se pueden despejar. Bueno, como dije acá abajo, con WAS ya puedo obtener TC. Lo que me resta entonces es la temperatura T1 para terminar de tener todas las temperaturas. Entonces, para tener T1 lo que voy a hacer es un balance en la zona 1. Es un balance de calor únicamente. ¿Está? Yo tengo un calor sensible que va a ganar mi sólido y un calor sensible que va a ganar o perder, mejor dicho, mi aire. ¿Está? ¿Y cómo obtengo I1? ¿Está? ¿Cómo obtengo I1 en este caso para el C sub S? Bueno, de un balance de agua en el secador. Yo ya puedo conocer cuánto es el agua que pierde mi sólido. ¿Por qué? Porque tengo los requisitos de humedad inicial y humedad final. También tengo cuánto es el flujo de sólido seco. Entonces, conociendo cuál es la humedad de entrada y cuánto es el flujo, perdón, conociendo cuánto es la humedad de entrada, que es I2, subrayé I1. Conociendo cuánto es la humedad de entrada y el flujo de aire seco, yo voy a poder obtener cuánto es I1. ¿Está? Entonces, básicamente, fui dejando todas las temperaturas en función del flujo de aire seco. ¿Está? Entonces, una vez que tenemos todas las temperaturas, planteamos los números de unidad de transferencia. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hacer el siguiente dimensionamiento. Como hicimos también en ejercicios pasados, ¿sí? El largo de mi equipo es la sumatoria de las alturas por las unidades de transferencia. ¿Está? Que, bueno, básicamente por cómo está conformada la variación, uno puede tomar un HTG medio y simplemente calcular las sumas de las unidades de transferencia. ¿Alguna duda hasta ahora? Recuerden que nos están pidiendo dimensionar el secador. Y uno de los parámetros que vamos a averiguar es Z. ¿Quieren que repita algo? Bueno. Aquí lo que hice fue simplemente escribir cuánto es la ecuación para mi HTG. ¿Está? Y como ya discutimos un poco también en la clase de dudas, si se quiere, el U por A falta de más información, lo vamos a calcular de esta manera. ¿Está? Entonces, acá ya aparecen explícitamente e implícitamente, explícitamente el diámetro del secador aparece abajo e implícitamente en el flujo gravimétrico. Entonces, para poder calcular mi HTG, preciso conocer cuánto es mi diámetro del secador. Además, preciso conocer cuánto es mi flujo de aire. Ahí lo explicité. ¿Está? Esta ecuación que está acá abajo me da explícitamente una variación de la altura con el diámetro del secador y una variación de la altura de las unidades de transferencia con el flujo de aire seco. ¿Está? Simplemente fue un desarrollo matemático. No hice más nada.
¿tá? Pero acá están las tres variables, entonces, que nos afectan. El flujo de aire, y después constructivas, el diámetro del secador, que me van a terminar dando como resultado, entonces, una cierta altura. De la misma manera, yo podría fijar una altura, fijar un flujo, y obtener el diámetro del secador. ¿Sí? O podría fijar un diámetro de secador, un largo de secador, y obtener el flujo. O sea, de 3, preciso fijar 2. ¿Está? ¿Alguna duda de eso? Bueno, entonces, ¿cómo voy a fijar? No voy a fijar a lo loco, voy a fijar teniendo en mente las recomendaciones. Que la suma de las NTGs no puede ser más de 2, ni menos de 1,5. Que el diámetro no puede ser cualquier cosa. Que la relación constructiva entre el largo y el diámetro no puede ser cualquier cosa. Y que el flujo gravimétrico resultante, si bien el rango en el cual está acotado es bastante amplio, bueno, también me da un cierto lineamiento para poder tirar algún valor de flujo de aire seco. ¿Está? Entonces, yo en particular me guié por valores de catálogo. Entre catálogos de secadores rotatorios y propuse para los valores recomendados, o mejor dicho, para los ventiladores que venían con el secador, un cierto flujo de aire seco y un cierto diámetro de los secadores, y comparé el Z requerido, o sea, básicamente, hice las cuentas, hallé los NTU, hallé el HTG, obtuve el Z, y comparé ese Z con el Z que me daba el catálogo. ¿Está? Eso fue básicamente como yo resolví el problema. ¿Está? Entonces, encontré un secador que era de más o menos 1,2 m de diámetro y un largo que es más o menos unos 10 metros. ¿Está? Y el Z requerido, que me quedó por cuentas, es menor. O sea, yo, si se quiere, seleccioné el secador un poco sobredimensionado. O sea, si hubiese un secador que fuese con estas características, no podría comprar ese. Pero en cierta manera, si lo voy a seleccionar, y bueno, no está nada mal sobredimensionarlo un poco. Y me elijo el modelo siguiente, ¿tá? Que es el diámetro del secador, 1,2 m, que son más o menos 3,94 feet, y largo del secador, 10 metros, que son más o menos 33 feet. ¿Tá? Si se fijan, para este flujo de aire que supuse que es aproximadamente 3 metros cúbicos hora, ¿tá? Tengo que se me cumplen todos los requisitos. ¿Tá? Y por lo tanto, el diseño que yo seleccioné del secador es satisfactorio. ¿Tá? Obviamente que no hay una respuesta única, porque yo podría en principio haber elegido otro flujo de aire, otro diámetro de secador, otro largo de secador. Pero bueno, por eso se selecciona entre los modelos fabricantes. ¿Tá? ¿Alguna duda? ¿Quieren que haga un repaso? ¿No tienen dudas? Bueno, entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario. Si no, queda pronto el Sí, ejercicio. una cosita nomás, breve. Sí. Sobre lo que vemos en esta diapositiva de las recomendaciones relevantes. Lo que dice ahí son recomendaciones, o si se quiere, valores típicos de NTG, de diámetro, de Z sobre D y de GH. Pero en la realidad pueden existir o se pueden construir equipos que estén un poco pasados, ya sea para arriba o para abajo, de estos parámetros. No es común, pero bueno, son simplemente eso, recomendaciones o valores comunes. O sea, puede existir un secador con un diámetro mayor a 10 feet,
o que opere con un GAH mayor a 10.000 libras por hora feet cuadrado. Simplemente eso. Sí, está perfecto, sí. Que bueno, que para este Este, curso nosotros jugamos en este rango, ¿no? Pero que en la realidad pueden existir valores que se salgan de este parámetro. sí, son recomendaciones, algunas constructivas, otras, como en este caso del NTG, son más bien económicas, como cuando, por ejemplo, se ponen límites a las pérdidas de carga de los intercambiadores. Vos vas a tener mejor transferencia cuanto más flujo le des al secador, pero como resultado vas a estar tirando más flujo de aire caliente. Entonces son dos cosas que ponen en la balanza. Y después el resto, bueno, más que nada constructivo. Bueno, quedó pronto el ejercicio entonces por acá.